Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy vamos a resolver esta desigualdad o inecuación para este video. En este caso tenemos al lado izquierdo una expresión racional y al lado derecho otra expresión racional. La de la izquierda debe ser menor o igual que la de la derecha. Entonces, para poder resolver esto, ya lo hemos dicho en otros videos, pero no se puede multiplicar en cruz porque no se conocen los signos de los denominadores. Son todavía variables, entonces no se puede hacer eso por esa razón. Entonces vamos a proceder a esto que está al lado derecho, enviar al lado izquierdo. Siempre que tenga este tipo de estructuras, las manejaríamos así. Entonces vamos a tener 2x menos 3 sobre 2x menos 1. Esto pasa a restar menos 4 menos x sobre 2 menos x, y aquí me quedaría menor o hasta igual que 0. Entonces aquí saco el mínimo. El mínimo es la multiplicación. 2x menos 1 por 2 menos x. Multiplico estos dos y esto sería el mínimo. Entonces esto dividido para esto me queda 2 menos x. O lo que normalmente se le conoce multiplicación en cruz cuando se hace esta operación, que también es valedero en este caso. Entonces sería 2x menos 3 por 2 menos x, que sería este por este, ¿no? Ahora tocaría este por este separados de este signo. Sería 4 menos x que multiplica a 2x menos 1 y esto es menor o hasta igual que 0. Estando en ese punto podemos ir multiplicando, ¿no? Entonces sería este por este, me quedaría 4x menos 2x al cuadrado menos 6 más 3x menos, pongo un paréntesis y voy multiplicando, 8x menos 4 menos 2x al cuadrado y más x. Todo esto sobre 2x menos 1 por 2 menos x, siendo esto menor o hasta igual que 0. Una vez que estamos aquí, puedo yo ir haciendo operaciones y quitando este paréntesis. Entonces me quedaría menos 2x al cuadrado, que sería este término de aquí. Voy usando y voy tachando para no equivocarme. 4 y 3, 7x. Aquí, menos 6. Este es menos 2x cuadrado. Como tiene precedido un signo negativo, sería más 2x cuadrado. Aquí me quedaría 8 más 1, 9x, pero como está precedido de un signo negativo es menos 9x. Y acá menos 4 se hace más 4. Todo esto dividido para 2x menos 1 por 2 menos x. Todo esto menor o hasta igual que 0. Y entonces aquí términos semejantes. Se va este con este. Acá me quedaría menos 2x. Y acá hay un error. Este es menos 6, ¿no? Entonces le voy a quitar esta x que se me ha ido aquí de más. Entonces sería menos 6 más 4 menos 2. Sobre 2x menos 1 por 2 menos x. Y esto es menor o hasta igual que 0. Aquí puedo sacar factor común, menos 2. Le voy a hacer aquí al lado. Menos 2 por x más 1. En este caso sale el menos 2 y quedaría aquí 1. Y al salir menos 2 queda más 1, ¿no? Sobre
2x menos 1, 2 menos x. Sigue siendo menor o igual que 0. Entonces este menos 2 va a pasar a dividirle al 0. Entonces lo podemos hacer aquí mismo, lo voy a hacer con otro color. Aquí voy a dividirle para menos 2 y aquí dividirle para menos 2. Esa sería la idea. Para que se simplifique este con este y acá 0 sobre menos 2 me quede 0. Pero al hacer esto, el sentido de la desigualdad ya no puede ser el mismo. Entonces al hacer esto me quedaría x más 1 al numerador sobre 2x menos 1 por 2 menos x, y esto sería mayor o igual que 0. Cambiaría el sentido este, ¿no es cierto?, al dividirle para menos 2. Y entonces llego a una expresión donde tengo tres factores. Este factor de aquí sería el que necesitamos encontrar los signos para determinar que sea mayor o igual que 0, es decir, salga positivo. Entonces, la forma más fácil y sencilla de resolver esto es a través de la tabla de signos, como vamos a hacer a continuación. Entonces, ahora yo ya puedo determinar con esta tabla que he fabricado lo siguiente. Voy a poner los factores que se generaron en la expresión aquí. Primero el x más 1, luego el 2x menos 1, finalmente el 2 menos x, y aquí abajo va a estar la expresión, que sería lo que quiero saber de signo, ¿no? El signo de esa expresión. Si quieren, obviamente, como les he dicho anteriormente, pueden copiarle toda la expresión, pero yo lo hago así, ¿no? Ahora, lo que me interesa es saber cuándo cada una de estas expresiones se hace 0. Entonces, estas pueden hacerlo mentalmente o decir x más 1 cuando es igual a 0, cuando x vale menos 1. O pueden hacerlo mentalmente, esta sería 1/2 y esta sería 2. Entonces puedo ir colocando los valores aquí arriba. Entonces, en orden creciente, obviamente, ¿no? Menos 1, 1/2 y 2 para este caso en particular. Ahora tengo que poner cuándo es abierto y cuándo es cerrado. Aquí dice mayor o igual. Lo que haría que este de acá arriba sea cerrado, por eso le pongo ahí un puntito para decir que está cerrado, está pintado. Pero siempre los denominadores deben ser abiertos. Entonces les pongo una bombita sin pintar porque siempre deben ser abiertos. Entonces con eso yo puedo decir que este de acá arriba puede ser pintado y estos de acá abajo son despintados. Entonces con eso podemos buscar los signos. Entonces el signo de la x es más. En este intervalo entonces sería menos hasta que se hace 0 y pongo el contrario. Lo mismo acá. El signo de la x es más, pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Finalmente acá el signo de la x es menos, pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Y multiplico menos por menos, más por más, más. Más por más por menos, menos. Más por más es más. Y más por más es más. Y por menos es menos. Y entonces yo estoy buscando los mayores o iguales que 0, que son los positivos. Entonces, como yo ya sé que los positivos estoy buscando, este no. Son solo estos, ¿no? Y entonces el intervalo sería de aquí a acá y de aquí a acá. Con eso puedo ya colocar la solución. Solución, los x que pertenecen al intervalo desde menos infinito hasta menos 1. El infinito abierto con corcheta al revés o paréntesis si lo desean. Y el menos 1 cerrado con corchete normal. Unido con desde 1/2 hasta el 2. El 1/2 abierto, el 2 también abierto. Esa sería una forma de expresarlo. Otra forma sería, la solución serían los x menores o iguales que menos 1, para decir este intervalo de aquí, unido con los x que están entre 1/2 y 2.
el 2 es de mayor, entonces vendría así, y el otro debería ser exactamente igual, pero no sería cerrado, sino abierto, y acá también abierto. Jamás el sentido puede ser así, ¿no? Siempre tienen que apuntar hacia el mismo lado. Entonces, esta es otra forma de representar. Adicionalmente puedo graficar. Esto sería el 0 para representar el punto medio, y entonces aquí me quedaría menos 1, pongámosle por acá, un medio, pongámosle por acá, y el 2 pongámosle por acá. Entonces aquí tengo estos valores. El menos 1 es cerrado, entonces aquí va una bombita pintada. El 1 medio y el 2 son abiertos. Entonces aquí me quedaría algo así. Siendo esta la gráfica de este ejercicio, con lo cual quedaría totalmente resuelto. Muchas gracias, no te olvides de dar tu like, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.